Chicos, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, miren, estas últimas 3 clases que toca hacer conmigo ya son prácticamente los temas finales de todo el capítulo. Ya como en diciembre ya es el mes en el que yo les recomiendo que se dediquen a tapar todos los espacios que quedaron pendientes de los grandes capítulos, que siempre les dije. El objetivo mínimo de esta vuelta, al menos en mis temas, era salud pública. Entonces, por favor, no dejen de estudiar salud pública. Y en estas 3 últimas clases, como les digo, vamos a ver Bioca, para cerrar con esto básicas, porque no se toque ningún capítulo, no va en anato, no va en fisio, no va en embrio. Un día de Bioca. La siguiente vamos a hacer psiquiatría, que si bien es cierto es importante dentro de medicina interna, puede venir tan igual como reumato, es mucho más fácil, ya que se restringe a 4 o 5 patologías que están claramente especificadas, y como en el primer nivel solo preguntan hasta cierto tipo de complejidad en psiquiatría, es muy fácil el capítulo, por eso lo hacemos al final, y luego para que no quede al aire, hacemos un poco de bioética y medicina legal, y con eso estamos terminando lo que me corresponde. Sin embargo, les recuerdo que en este mes tenemos que cerrar todos los espacios y tratar de recuperar energía para enero. Ya es lo que les voy a decir todo el mes. Estudien tranquilos, pero recuperen energía, porque desde la primera semana de enero que arranque la clase, esa es la vuelta más importante. Esa es la vuelta crítica. Todo lo que hicimos en esta primera vuelta fue aumentar nuestro conocimiento teórico, sentar las bases, pero la competencia dura recién va a empezar en enero, porque todo lo que aprendamos de enero en adelante tiene alta probabilidad de que nos quede hasta el examen, con alta chance. Y como hagamos bien esa fase, va a ser el reflejo más cercano de la nota del examen. Ya, entonces el día de hoy voy a tratar de resumirles las vías metabólicas más importantes de Bioca. El examen de pretest que han dado, salvo la pregunta 1, todas deberían haberlas hecho bien, porque es el concepto mínimo de bioquímica que hay que llevar. Bioquímica es un capítulo muy importante, sobre todo para endocrinología, ¿correcto? Es importante un poco para cardio, y si es que postulasen a Estados Unidos o España, sobre todo Estados Unidos, bioquímica es el más importante de básicas, junto con fisio y pato. Entonces, este capítulo es vital para cerrar lo que es ciencias básicas, ¿ya? Y a diferencia de lo que todos creen, porque siempre les pregunto, todos me dicen, esto es difícil, es imposible, en verdad es muy lógico. La cosa es llevar bien las vías, y el mejor libro es el Harper. El Harper, que son las fotos que tenemos acá, es el mejor libro resumido de las vías bioquímicas, ¿ya? Entonces, lo único que les pido, no sé si ven al fondo de su foto, este super mapa del metabolismo humano. Así es como tienen que estudiar bioquímica. Tienen que verlo todo como un solo mapa que está relacionado, ¿ya? Y seguimos la clase, vamos a ver que es súper sencillo. Las enzimas son difíciles de pronunciar, pero son súper lógicas para entender su funcionamiento, ¿ya? Entonces, vamos a arrancar. Primero, el primer capítulo del Harper, y el primero que hemos llevado todos es enzimas. Si me dijeran cuál es la parte de Bioca que tiene más chance de preguntarse en el examen por banqueo, es carbohidratos, luego enzimas, luego lípidos. Entonces vamos a arrancar con enzimas porque es el orden lógico. Entonces, primero recordar que las enzimas tienes proenzimas o precursoras enzimáticas, o sea, las que todavía no están activas, proenzimas o precursoras. Por ejemplo, tripsinógeno se activa y se vuelve tripsina. Pepsinógeno, proenzima, se vuelve pepsina. Entonces hay enzimas inactivas y activas. Primer dato. ¿Qué requiere una enzima para activarse? Acá está el dibujito. Una enzima que no está completa se llama apoenzima, porque no está completa. Esta apoenzima, para que se complete y se vuelva una holoenzima, tiene que venir algo que la active. Ese algo que la activa puede ser una coenzima, si es que es un componente orgánico, o puede ser un cofactor, si es que es un componente no orgánico. Por ejemplo, si la apoenzima se activa, por ejemplo, con una vitamina, la vitamina se vuelve coenzima porque es orgánica.
químicamente es un orgánico porque deriva del carbono tetravalente, ¿verdad? En cambio, si la apoenzima se activa con hierro, con cobre, ese es un metal, ese metal es un cofactor, pero igual está activando a la enzima y la vuelve holoenzima. ¿Está bien? Ese es un dato que debemos recordar. Si ustedes quieren banquear bioquímica, solo queda el banco de básicas, ¿no es cierto? Son preguntas de los residentados antiguos y del examen de San Marcos o algunos de la ONT que ponen en el banquito, ¿no es cierto? Porque últimamente las preguntas de bioca casi siempre están mezcladas con endocrino, ¿ya? Entonces, ese es el resumen de este dibujo para que recuerden cómo se activa una enzima. Ahora, hay estos precursores enzimáticos naturales. Hay enzimas isoméricas o isoenzimas. ¿Qué significa? Que son enzimas que trabajan sobre un mismo sustrato, pero a diferente velocidad. Entonces, la glucoquinasa con la hexoquinasa hacen lo mismo, solo que a diferente velocidad. Entonces, son isoenzimas porque realizan las mismas funciones, pero como tienen diversa forma y composición molecular, su velocidad es diferente. O su KM es diferente. Ahorita vamos a hablar de eso. Y finalmente, pregunta esta así de examen de residentado, relativamente frecuente, reciente, las enzimas son específicas. ¿Por qué son específicas? Porque tienen un sitio de unión, pónganle sitio de unión acá a la derecha, y un sitio catalítico en otro lado. Entonces, ¿por qué se llaman específicas? Porque todas las enzimas tienen un sitio de unión para el sustrato, pero muy aparte tienen un sitio catalítico para activar el sustrato. Entonces, ¿quién le da la especificidad? El sitio de unión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vengamos acá. La clasificación de enzimas es súper sencillo. Lo vamos a ver que es súper fácil de acordarse. Aquellas enzimas que trabajan con potencial redox, no lo olviden, un componente se encuentra reducido cuando tiene bastantes electrones, ¿correcto? Una carga bastante negativa, y a medida que va perdiendo los electrones, se vuelve más positiva, se va oxidando. Entonces, la oxidorreducción tiene múltiples conceptos. No vamos a ahorita recordar eso, aunque es bacán, es interesante. Pero la oxidorreducción depende de la transferencia de hidrógenos o protones, depende de la transferencia de oxígenos o depende de la cantidad de carga. Hay tres conceptos de oxidorreducción. Entonces, si tú me metes oxígenos, me estás oxidando. Si me quitas oxígenos, me estás reduciendo. Si me metes protones o hidrógenos, me estás reduciendo. Si me quitas hidrógenos, me estás oxidando. Y si me llenas de carga negativa, me estás reduciendo. Si me voy a carga positiva, me estoy oxidando. Entonces son diversos conceptos. Por lo tanto, las enzimas que trabajen con este potencial oxidorreducción se llaman oxidorreductasas. ¿Y dónde las encontramos? En el ciclo de Krebs. ¿Ya? En el ciclo de Krebs. Siguiente, aquellas enzimas que no trabajan con potenciales redox, simplemente agarran un grupo y lo pasan a otro lado. Se llaman transferasas. Agarran un radical, acetilo, metilo, propionilo, cualquier radical, y lo pasan a otro lado sin manejar las cargas. Eso se llaman transferasas. Pregunta de examen. Aquellas enzimas que utilizando el agua cortan un enlace se llaman hidrolasas. Acá, como ven, usando agua cortan el enlace. ¿Cuáles son los clásicos ejemplos de hidrolasas? Las enzimas digestivas, ¿no es cierto? Nuestro intestino digiere cortando enlaces vía hidrolasas. Muy bien. Luego, si les preguntan, las enzimas que rompen dobles enlaces, son las liasas, ¿correcto? Que yo diría son las menos importantes, que casi en ninguna reacción nos interesa. Sin embargo, las isomerasas, esa es una pregunta que les iba a poner en el pretest, pero mejor les puse la de galactosa, son aquellas que cambian la posición estereomérica o estereostática, o sea, la forma geométrica de una molécula de un lugar a otro. Por ejemplo, miren la glucosa,
Esta es la estructura lineal de glucosa. Estos son sus radicales. Carbono 1, 2, 3, 4. Lo tiene a la derecha. 1, 2, 3, 4. Este de acá, perdón. Este de acá. 1, 2, 3, 4 este. 1, 2, 3, 4 este. Entonces tiene la posición en otro lado. Entonces la gran diferencia entre la glucosa y la galactosa es simplemente la posición de uno de sus radicales en la estructura. Y con la manosa en posición 2. Entonces la glucosa se diferencia de la galactosa en posición 4 y la glucosa se diferencia de la manosa en posición 2. Solamente por el cambio de un hidroxilo. ¿Ya? Entonces, ¿quién se encarga de cambiar? Las isomerasas. Y finalmente, las enzimas más importantes después de las oxidorreductasas son las ligasas, las que ligan, las que unen, las que agarran un compuesto A y un compuesto B y le forman un puente covalente. Yo te pregunto, ¿construir un puente demora energía? Claro, demasiada energía, por eso estas siempre usan ATP. ¿Ya? Siempre usan ATP. O puede ser GTP, ¿no? Pero lo más usado es ATP. Entonces, son los 6 tipos de enzimas. Oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, isomerasas, ligasas. Y la menos importante, liasa. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, un poquito de propiedades de enzima, que creo que todos lo tenemos claro. La temperatura que hace con las enzimas, las activa o las inactiva. Recuerden eso. Las enzimas de los animales homeotermos, como nosotros, trabajamos a cierta temperatura constante. ¿No es cierto? Entonces nuestras enzimas trabajan a 37 grados bien. Si tú le subes la temperatura, las enzimas, algunas se inhiben, otras se activan. Entonces ese es el efecto de la temperatura. La temperatura lo que hace es aumentar la velocidad máxima hasta una temperatura óptima donde la velocidad es máxima y más allá de esa temperatura ya cae la reacción. Entonces nunca digan a mayor temperatura mayor reacción. No, hay una temperatura óptima. Cada órgano tiene su temperatura óptima. La mayoría a la temperatura core. Pero, por ejemplo, los testículos tienen que operar a algunos grados menos, por eso tienen que estar fuera del cuerpo, porque las enzimas no trabajan a esa temperatura. Algunas enzimas, por ejemplo, en la grasa parda de los chiquitos, trabajan a otras temperaturas, por eso su activación depende de ciertos estímulos de temperatura. En cambio, el pH, ¿eso para qué sirve? Para que las enzimas, cuando están en pHs óptimos, ¿correcto?, su disposición electrónica se vuelve acorde al pH. O sea, si yo tengo un pH bastante ácido, cargado negativamente, entonces cuando yo tenga una enzima bastante básica, cuando lo ponga en un pH ácido, sus electrones van a estar en modo estresado o en modo cargado. Nunca olvides eso. Cuando tú a un ácido lo pones en un medio básico, sus electrones polarizan. Y probablemente en ese escenario, con esos electrones polarizados, no pueda llevarse a cabo la acción. O sí. O sea, eso va a depender de cada enzima. Entonces, hay enzimas que tienen un pKa ácido, que trabajan muy bien en medios ácidos, pero pueden también trabajar en medios alcalinos. ¿Todo de qué depende? De la conformación electrónica. Lo usual es que las enzimas ácidas trabajen en medios ácidos y las básicas en medios básicos. Eso es lo usual. ¿Ya? Eso significa el efecto del pH. Y el sitio catalítico activo se refiere a lo que les expliqué acá, que solamente el cofactor y la coenzima terminan activando a la apoenzima. ¿Ya? ¿Todas las enzimas requieren coenzima y cofactor? No. Hay enzimas que solamente de frente trabajan. Entonces, esta primera lámina son los conceptos generales de enzimas. ¿Ya? Ahora vamos a la segunda y con eso terminamos enzimas, pero esta es pregunta de examen. Está en su pretest, ¿no es cierto? Para que lo vean. Es muy frecuente preguntar esto en el pregrado, tanto en fármaco como en bioca, así que si habría algo que es muy importante repasar en esta vuelta, es esta diapositiva en enzimas, ¿ya? Miren, los sustratos, yo te digo, deja un pan en la mesa por varios días. Se va a oxidar, se va a honguear y de repente se va a secar y con los años se va a desaparecer. O sea, el oxígeno, la temperatura, la energía del sistema donde vivimos, siempre genera reacciones. Es así. Entonces, los sustratos, en este caso, por ejemplo, en presencia de oxígeno, este carbohidrato, sin enzima, va a demorar todo
todo este tiempo en activar su energía y empezar a degradarse a productos. Entonces, sin la presencia de una enzima, solamente por el hecho de las interacciones moleculares, los sustratos se vuelven productos, pero requieren demasiada energía de activación. ¿Correcto? Entonces, si tú dejas un metal meses, años tirado en el medio ambiente, probablemente se oxide, producto de su simple interacción con el oxígeno. Pero si yo le pongo a ese metal un componente, una bacteria, un químico, lo que tú quieras, que haga que en vez de en un año se oxide en un día, ¿qué es lo que le he puesto? Un catalizador. Porque ¿qué hace un catalizador? Miren, disminuye la energía de activación. De tal forma que con el catalizador, lo que demoraba un año en alcanzar esta energía para oxidarse, demora ahora un día, igual se oxida. Entonces, los seres vivos se han dado cuenta de eso y lo que han evolucionado han creado proteínas catalizadoras, que son llamadas enzimas. Entonces, si te preguntaran, ¿qué es una enzima? Es una proteína altamente especializada que se encarga ¿de qué? De reducir la energía de activación de los sustratos para volverlos productos. De tal forma que, gracias a las enzimas, una célula pequeña puede vivir, respirar, reproducirse y luego se junten órganos en sistemas de un humano. Entonces, si tú te preguntas, ¿gracias a quién vivimos? Vivimos gracias a nuestras enzimas. ¿Quién da la función de nuestros órganos? Nuestras enzimas. Así que si alguna vez tuvieras que decir cuál es la proteína más importante que hace funcionar a nuestros órganos, las enzimas de cada órgano. ¿Correcto? La información está en el ADN, yo sé, pero las que trabajan son las enzimas. ¿Sí, chicos? Entonces, casi siempre uno se enferma porque están mal sus enzimas o porque se disregulan las vías enzimáticas. ¿Sí, chicos? Más que las proteínas estructurales. ¿Ya? Entonces, esto es importante que recuerden. De tal forma que cuando nosotros estudiemos enzimas, miren, esta línea verde es una enzima no inhibida. Acá no quiero tranquearles, solamente quiero que recuerden, acá este corchete S significa concentración del sustrato. Y esto de acá, B, significa velocidad de reacción. Entonces, lo que significa esta curva simplemente es una curva matemática, no nos vamos a tranquear, pero lo que trata de comparar es la concentración del sustrato que yo le doy versus la velocidad que me responde. Entonces, supongamos que tú eres una enzima consumidora de banqueos, ya te gusta banquear. Entonces, yo te doy 10 preguntas, las claveas. Pero si eres súper banquero, te doy 100 y las sigues claveando. Y te doy 200 y sigues claveando. Te doy 500 y ya, ay no, mano, te quedas ya por mucho. O sea, has llegado a tu Bmax, a tu velocidad máxima. Algunos banquearán 500 en un día, otros 200, otros 100, otros 10. O sea, cada uno tiene un Bmax, una velocidad máxima de producto, ¿no? De producción de un producto, que es el banco resuelto. Pero ¿cuál es el sustrato que les estoy dando? El banqueo, las preguntas. Entonces, imagínense, cada enzima, yo le doy un sustrato, glucosa, y la enzima lo va transformando en lactato. Un ejemplo, ¿no es cierto? Tiene un límite. Entonces, ese límite se llama Bmax. Entonces, lo que ellos han dicho, vamos a llamarle al punto de concentración de sustrato, al número de preguntas del banqueo. ¿Correcto? Como ves acá. Le vamos a llamar, en este punto, donde choca el X, le vamos a llamar KM. KM. ¿Correcto? Y el punto donde choca en el Y, en la velocidad, le vamos a llamar Bmax. Entonces, en esta curva lo que hacen es, los matemáticos, cruzan la línea de actividad, tu capacidad de banqueo, con la velocidad en la que me respondes, y generamos una curva en la que a cierto número de preguntas, tú me respondes a una velocidad máxima. Esta es la curva de KM Bmax. ¿Qué es esta curva? La que enfrenta el KM en el X contra el Bmax en el Y. De tal forma que se han dado cuenta lo siguiente. Si yo a una enzima le pongo un inhibidor competitivo, ¿por qué se llama competitivo? Porque actúa en el sitio de unión. En el sitio de unión
yo le pongo un inhibidor competitivo de tal forma que el sustrato ahora tiene que pelear con este inhibidor en el mismo sitio de unión, de tal forma que para yo tener la misma velocidad máxima, tengo que aumentar el sustrato, porque está peleando con el inhibidor competitivo, ¿correcto? Entonces, imagínate que tú eres una enzima que metaboliza glucosa y la glucosa entra a un sitio activo. Pero también en ese sitio activo te pongo fructosa, pero tú no metabolizas la fructosa. Entonces le desplazas a la glucosa. Entonces la única forma, como es el mismo sitio de unión, que yo puedo recuperar la velocidad es aumentando la glucosa para que desplace la fructosa. Entonces, ¿qué ha pasado? He tenido que aumentar la cantidad de ¿qué? De sustrato. Entonces eso implica que el Km tiene que subir. Por eso la flechita roja se pone un poquito más acá a la derecha respecto de eso. Entonces, cuando tú tienes acá un inhibidor competitivo, se desplaza el Km. El Km. Hay que aumentar la concentración. ¿Ya, chicos? Se aumenta. Muy bien. Ahora, como esto es una inversa, entonces eso implica que corra a la derecha. Entonces, eso significa esta curva. Ante un inhibidor competitivo, yo tengo que ponerle más sustrato para que la reacción mantenga su velocidad. O sea, tengo que subirle el Km. En cambio, vean acá, si yo le pongo un inhibidor no competitivo, la pregunta 1 de tu examen, no competitivo, no compite, entonces, ¿qué significa? Que yo tengo acá mi enzima, glucosa, entra la glucosa, pero el inhibidor, fructosa, no entra al sitio de unión, no compite, sino va por otro lado y lo bloquea. Entonces, por más que le ponga kilos de glucosa, la fructosa está actuando en otro sitio, de tal forma que esta enzima está anulada por otro lugar. Por eso la enzima, por más que le pongas, la velocidad máxima no va a mejorarse. Entonces, en este ejemplo, el Km es el mismo para ambas enzimas, la no inhibida y la inhibida, pero como la inhibida está con la fructosa en otro lado, bajando la velocidad, ¿qué va a pasar con la velocidad máxima? Disminuye. La velocidad máxima disminuye, o sea, la flecha se va más arriba. Ya, doctor, no entiendo, no se supone que esto es 0, 1, 2, no se supone que aumenta. No, pues es que esta es la inversa. Como es la inversa, el que suba la línea en el eje significa menos velocidad, ¿correcto? Y el que baje en la Y es más concentración, en la X, perdón. Entonces, lo que significa la flecha roja es la enzima inhibida. Cuando es por un inhibidor competitivo, hay que aumentar el Km para mantener Vmax. Cuando es por un inhibidor no competitivo en otro lugar, no se puede hacer nada. O sea, por más que subas el Km no va a cambiar. La velocidad máxima ya bajó. ¿Está bien? Entonces, esto es el panel B y el panel C. Estos dos gráficos son los más importantes. ¿Ya? Bueno, este es otro modelo, el que tiene un inhibidor no competitivo o acompetitivo, en el que prácticamente actúa de las dos formas. ¿Ya? Pero este no es frecuente. Estos dos sí, ¿ya? Y eso les pueden preguntar, por eso elegí esa pregunta en su pretest. ¿Ya, chicos? La gran mayoría de drogas que damos, medicamentos, ¿qué tipo de inhibición hacen enzimáticamente? Competitivo. De tal forma que yo te doy la droga, baja la dosis, tu cuerpo produce el sustrato normal y recuperas la función. ¿Está bien? No te intoxicas. Pero si yo te doy un inhibidor no competitivo, que por más que tu cuerpo pelee con el sustrato normal, mi droga ya te inhibió, ¿qué va a pasar? Te intoxicas. Por eso si yo te doy una intoxicación por órgano fosforado, que es una inhibición irreversible y a nadie lo mueve, entonces tu Vmax siempre va a bajar y todas tus reacciones enzimáticas se alteran. Pero si te damos un carbamato, el carbamato no es unión covalente y puede ser desplazado rápidamente por tus propios sustratos. ¿Ya, chicos? Entonces esta diapo es muy importante dentro del concepto de enzimas para que recuerden el tipo de inhibición. ¿Ya? Entonces los competitivos te alteran el Km, los no competitivos te alteran el Vmax. El Vmax. ¿Ya? Eso significa, y con eso terminamos enzimas. Es lo esencial suficiente para enzimas.